Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad. Para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad. En la red de Radio Red RCN. Con Fernando Londoño Hoyos. Buenos días. Hoy es viernes 19 de mayo de 2017. Esta es la hora de la verdad y estos son temas y asuntos que trataremos con ustedes en el curso de las próximas horas. El desastre total y absoluto de Juan Manuel Santos con el presidente Trump en los Estados Unidos. El desastre. Primero se esmeró alguien en prepararle el discurso. Santos ha pronunciado siempre muy malos discursos. Él es un pésimo orador. Y tiene alguien que le escribe los discursos, que es un pésimo escritor. Pero ayer se esmeraron para producir el discurso más tonto, más pedestre, más falto de imaginación, más carente de toda categoría de un hombre de Estado. Pero no solamente es eso, sino que el presidente Trump andaba en otra onda, no le dio el carácter de jefe de Estado con el que se reuniera en las famosas sillas uno a uno a conversar, no. Se reunieron los grupos de trabajo, el presidente con unos ministros y Trump con unos ministros. ¿Hablar de qué? Hablar de la droga y hablar de Venezuela. Esos fueron los temas. Y entonces Santos, que carga a cuestas con la situación de la droga, más de 200.000 hectáreas sembradas, récord de cocaína en las calles de los Estados Unidos. Problema de orden público, lo llamó Trump. No tenía nada que decir distinto de que ahora sí, como siempre, ahora sí tiene un plan para erradicar droga que es una maravilla. Lo que no se le había ocurrido en los 7 años pasados, ahora sí se le ocurrió. Lo que no se le había ocurrido cuando la droga aumentaba, se multiplicaba por 5 en Colombia, entonces se le ocurrió ahora. Y tiene comprometida a la comunidad, y tiene un plan de erradicación de cultivos maravillosa, solo que no nos ha contado de qué se trata, y nadie nos ha dicho dónde están las 15.000 hectáreas de coca erradicadas por el Ministerico de Defensa. Nadie. Tenemos, desde la hora de la verdad, a través de Mar Córdoba, un derecho de petición presentado en el Ministerio de Defensa para que nos certifique dónde es la erradicación, y con quiénes, y dónde se ha producido. Lleva 2 meses y no contestan. Y no contestan porque no tienen nada que contestar, porque no hay nada, y siguen sembrando coca. Entonces Santos se encontró con esa situación, le organizaron una rueda de prensa. Ya Montserrat Fernández nos contará cómo le fue en esa rueda de prensa. Le fue peor, como a los perros en misa le fue a Juan Manuel Santos en su reunión ayer en Washington. La verdad es esa. ¿Qué fue lo que dijo la Corte Constitucional? Hoy hablaremos con Iván Duque, que es el gran triunfador de esta jornada. Él presentó una demanda ante la Corte Constitucional y la Corte Constitucional contestó dándole razón en aspectos fundamentales, en otros no, porque la Corte ya tenía comprometido su parecer, por ejemplo en esa barbaridad de que el plebiscito no era necesario, sino que bastaba con que el Congreso de Santos aprobara lo que Santos y ese Congreso habían hecho con las FARC, y que entonces ya quedaba el pueblo comprometido. Eso ya lo había dicho la Corte, esta no podía dar marcha atrás.
Pero en las cosas nuevas, por Dios, tanto que aparece en este momento las FARC, o aparecen las FARC, diciendo que esto es muy grave, diciendo que esto trastorna todos los compromisos de paz. Disculpa además para no entregar los niños, para no entregar las armas, para que no se hable de los secuestrados. Les viene como anillo al dedo la disculpa, pero la están utilizando muy seriamente. Vamos a escuchar con mucha atención lo que nos diga el senador Iván Duque, porque él tiene noticias más frescas de las que nosotros les podamos dar por el momento. Recuerden que es que la Corte Constitucional da cuenta de sus sentencias, pero no las tiene escritas. Las escribe después. ¿Cuánto saldrá esta sentencia de la Corte Constitucional? Vaya uno a saber. La Cancillería tramposa. Esto parece como un juego de niños, pero de niños tramposos, de niños malos. La canciller dijo ante el Congreso de la República en pleno debate que no había tratado de extradición con los Estados Unidos. Entonces la Cancillería en su página tenía eso dicho: no existe tratado de extradición. Y por arte de magia cambiaron eso y lo convirtieron en un sí. Sí existe tratado de extradición con los Estados Unidos. Por favor. Ayer Alfredo Ramos, en su excelente entrevista con La Hora de la Verdad, repasó una y otra vez todas las ocasiones en que el gobierno, los jueces, todo el mundo en Colombia, las autoridades colombianas han dicho que no existe el tratado de extradición. Y es que no existe, porque la Corte Constitucional lo declaró inexequible. Los tratados internacionales los suscribe el presidente, pero no se convierten en norma obligatoria en Colombia, sino a través de una ley que lo refrenda. Esa ley refrendatoria fue declarada inexequible por la Corte Constitucional. Luego, no existe tratado de extradición con los Estados Unidos. Pero eso sí, para perseguir a Andrés Felipe Arias existe el tratado de extradición con los Estados Unidos, y la canciller lo declara así. Pero ante el Congreso dice que no. La canciller debe ser investigada por la Fiscalía General de la Nación, si es que aquí hay Fiscalía General de la Nación. Un buen momento para averiguarlo. Venezuela, un gobierno que no se tiene en pie, a horcajadas sobre un país que lo padece. Las tragedias ayer en Venezuela fueron inenarrables. La persecución continúa y cada vez se agudizan más las carencias. No hay comida, no hay recursos médicos. En Venezuela no hay nada. Y Brasil, vecino de Venezuela, se está preparando en un plan de contingencia para el aluvión de venezolanos que se va a ir de Venezuela con destino a Brasil para buscar un plato de comida. Y el aluvión que está llegando a Colombia y que va a seguir llegando a Colombia. Y aquí no tenemos preparación de nada, para nada, porque aquí, señores, no hay gobierno. Y que no hay gobierno se demuestra en todo. Hoy estamos sacudidos con las últimas cifras sobre reservas petroleras. Santos recibió el país con reservas petroleras para 8 años. El designio obviamente era ampliar ese horizonte, explorando, buscando, trabajando. Santos ha hecho todo lo contrario y, para no molestar a las FARC, se ha dedicado a perseguir la industria petrolera. Resultado hoy, años. Queridos amigos, dentro de 5 años, cuando se posesione el presidente, esté terminando su mandato, el presidente que vamos a elegir en el 2018, no vamos a tener petróleo. No vamos a tener petróleo para exportar $1. Estamos viviendo cambiariamente de los dólares que produce el petróleo. Y al contrario, vamos a tener que importar petróleo. Eso es una tragedia nacional. Pero claro, como todo en este gobierno, no, es que ahora sí vamos a explorar.
vamos a multiplicar los pozos exploratorios este año, esto va a ser la maravilla. Llevamos 7 años esperando las maravillas de un gobierno que no tiene para mostrar sino desastre. En las calles de Nueva York hubo una tragedia de esas que se parecen tanto a las tragedias que hemos registrado como resultado de atentados terroristas. Un vehículo mató a una persona, hirió a más de 20, un hombre como un loco en Times Square, que es uno de los lugares más famosos de Nueva York por Broadway, y el resultado final es este, y no se sabe si es un atentado terrorista o que el señor estaba bajo los efectos de las drogas. Las drogas, señores, para que lo tengan presente. El contrato que celebró la ciudad de Valledupar con Natalia Springer. Esto ha pasado por alto y no lo quieren poner en evidencia porque obviamente, si van a examinar ese contrato de Valledupar con Natalia Springer como lo tienen que examinar, porque todo es irregular, porque Natalia Springer no tenía calidades para desempeñar esa tarea y no la desempeñó. Hay que examinar también lo que pasó en la Fiscalía General de la Nación con el señor Montealegre y los viajecitos de Montealegre con Natalia Springer a Washington y los contratos que le celebró por centenares de millones de pesos. Esto empieza a salir a la luz. ¿Tendremos luz suficiente sobre los contratos de Natalia Springer con el gobierno y con la Fiscalía General de la Nación? Nos lo preguntamos. Los frigoríficos de la mafia alimentados con carne de FARC. Ya le cayeron a unos frigoríficos de la mafia y han establecido que se trata de capitales mafiosos, pero quienes suministraban la carne para ser procesada en esos frigoríficos eran las FARC, de manera que moñona completa. ¿Por qué no compitieron extranjeros por Café Salud? A ver, que nos expliquen. Están los periódicos dedicados a exaltar las virtudes y las condiciones de los dos grupos que se están peleando Café Salud, que son Sanitas y el grupo que comanda un gran médico y una gran persona que es Jorge Gómez Kuznir. Pero señores, esto era una oferta mundial. ¿Cuál de las grandes prestadoras de servicio del mundo, de los Estados Unidos, de Europa, de Gran Bretaña, de donde fuera, de España, quieren venir a hacerse cargo de Café Salud? Miraron y se fueron. ¿Por qué? Nos preguntamos, ¿por qué? Otro desastre del gobierno de Santos. Hablemos de algo amable. La tercera etapa que gana Fernando Gaviria, este muchacho colosal que está dando de qué hablar en Europa. Eso no se había producido, eso no tenía antecedentes. En esos embalajes una vez gana uno, otra vez gana otro, pero que uno solo les gane 3 y no les ganó la cuarta por centímetros y porque lo encerraron y tuvo el mejor de todos los embalajes, dicen los entendidos, pero perdió, le faltó 1 metro para ganar la cuarta etapa. Pero ayer ganó la tercera, Fernando Gaviria. Tenemos que darnos un abrazo de congratulación y mandárselo a este gran corredor y a su familia. La refinería del Meta, o de Alan Jara. Alan Jara salió del cautiverio y le dio el síndrome santista. Y se dedicó a apoyar a Santos, y es el hombre de Santos, y entonces trabajó con Santos. Pues, señores, estaba desarrollando una refinería que se la había inventado él, y se ha establecido que se robaron 18.000 millones de pesos. Ya 2 de los antiguos servidores y compañeros de trabajo de Alan Jara están en la cárcel. ¿Cuándo le tocará a Alan Jara? Gravísima la situación de Temer y del Brasil. Es gravísima.
quedó establecido al parecer en una conversación con Temer de que estaba pagando un dinero para que alguien mantuviera silencio y no dijera lo que tenía que decir. La indignación de la gente es enorme. Hay 2 ministros presos. Temer tambalea y, por supuesto, tambalean los planes de recuperación económica del Brasil. ¿Qué va a pasar con ese gigante de Sudamérica que es el Brasil? Brasil es un país de dimensiones continentales, gigantesco. ¿Qué va a pasar con él? Duras sanciones de Washington al Tribunal Supremo de Venezuela. En Washington le impusieron sanciones a 8 de los miembros del Tribunal Supremo de Venezuela. No pueden ir a los Estados Unidos. Les van a embargar todos los bienes que tengan en los Estados Unidos. Las sanciones son enormes por haber faltado a sus deberes y haber puesto en vilo la democracia de Venezuela con las decisiones que acabaron con la Asamblea Nacional. En los Estados Unidos empezaron las sanciones y empezaron por el Tribunal Supremo. Maduro, ¿cuánto te tocan? Segundo portaaviones de los Estados Unidos a aguas de Corea del Norte. Como quien no quiere la cosa, Trump les acomoda el segundo portaaviones en aguas vecinas a Corea del Norte. Hoy hay elecciones en Irán. El moderado Rouhani, que es el actual y que está compitiendo por su reelección, contra el radical Raisi. Pues hagamos votos entonces porque gane Rouhani. Porque ¿qué tal un radical en la presidencia de Irán? Desde luego que en Irán, lo sabemos, no manda el presidente, sino que mandan los religiosos que están por detrás de él, los ayatolas. Esos son los que tienen el verdadero poder, pero de todas maneras el presidente es presidente. Paquete de austeridad en Grecia para desbloquear recursos de ayuda. Protestas en las calles es la respuesta. Marine Le Pen, recientemente derrotada en las elecciones francesas, pero con un enorme caudal de votos, se lanzará como candidata al Parlamento. ¿Cómo le irá a Macron en las elecciones parlamentarias francesas? Si no consigue mayorías, ¿cómo va a gobernar? Y hoy en la historia, batalla de Mühlberg. Carlos V, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, vence a los aliados en su contra en la batalla de Mühlberg, que Tiziano inmortalizó con un cuadro sobre Carlos V. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas desde aquí, desde la hora de la verdad. Los invitamos como siempre a que nos sigan a través de nuestras redes sociales, en Twitter, @lahora-de-la-verdad. Muy sencillo para que ustedes hagan el seguimiento de las noticias y de todos los temas que son de su interés, los deportes, las entrevistas y demás. También los invitamos a que nos sintonicen a través de los 970 de la AM en Bogotá de Radio de RCN, 1200 AM en Cali y 710 AM en Medellín. Y como siempre, les recordamos que a través de nuestra página de Internet nos pueden escuchar en vivo y en diferido y nos pueden hacer llegar todas sus opiniones a través del chat. En esta dirección www.lahoradelaverdad.com.co. Bienvenidos. 6 de la mañana, 19 minutos. Escuche La Hora de la Verdad en Sincelejo por Radio Sabana de Sincelejo, 1370 AM. La Hora de la Verdad con Fernando Londoño Hoyos. Bueno, ayer tuvo lugar la esperada reunión del presidente Juan Manuel Santos con el presidente estadounidense Donald Trump. Y aunque los medios de comunicación santistas se esfuerzan por escarbar en la reunión y decir que fue todo un éxito, pues otros piensan todo lo contrario. La reunión fue un desastre. Discursos llenos de lugares comunes, muchas felicitaciones por la supuesta paz, pero gran preocupación también, por parte de Estados Unidos por el aumento de los cultivos de coca en Colombia, como así lo señaló Donald Trump en su discurso. Recientemente dijo, hemos visto un alarmante, y quiero decir, una verdadera y altísima tendencia, dijo él. El año pasado el aumento en la producción y cultivos de coca alcanzó récords preocupantes. La epidemia de la droga está envenenando a muchos americanos y eso lo tenemos que parar de muchas formas. Una de ellas es con el muro, dijo Donald Trump.
un comentario que produjo una de las pocas preguntas que le hicieron al presidente Juan Manuel Santos, porque a decir verdad, queridos amigos, si ustedes vieron la rueda de prensa, Santos fue una especie de convidado de piedra, ¿no? Ya que casi todos los temas giraron en torno a Donald Trump y los escándalos internos que hay en Estados Unidos. Cuando le preguntaron qué pensaba sobre el muro, al presidente Juan Manuel Santos respondió con su mejor estilo evasivo, ese que él sabe emplear también. Creo que la mejor manera de luchar contra el tráfico de drogas, dijo el presidente Juan Manuel Santos, es colaborando. Esto no es solo un problema de Colombia o un problema solo de Estados Unidos, es un problema del mundo y tenemos que trabajar juntos. Declaramos la guerra a las drogas hace 40 años, el mundo declaró la guerra contra las drogas y es una guerra que no ha sido ganada, así que debemos ser más efectivos y más eficientes. En otras palabras, se lavó las manos y trasladó la responsabilidad del aumento desproporcionado de los cultivos de coca al mundo entero. Algo que obviamente no convenció a Donald Trump, quien respondió: esa fue una respuesta muy larga y muy diplomática, presidente Juan Manuel Santos. En definitiva, nos quedamos como estábamos. Y aunque el presidente Juan Manuel Santos pintó en su discurso un país perfecto, que a decir verdad parecía Suiza y no Colombia, a los periodistas les importó un bledo el tema y se concentraron en las minucias de la política doméstica de la que hablaron todo el tiempo. Pero la preocupación de Estados Unidos está ahí y es un hecho respecto a Colombia. ¿Qué hará ahora el gobierno de Juan Manuel Santos? ¿Pondrá a las FARC a erradicar manualmente la coca? ¿Qué hará? Ay, Dios mío. Montserrat, a ver, páreme este trompo en la uña o cuádreme este círculo. Los Estados Unidos exaltan las tareas que se hacen por la paz, pero al mismo tiempo dicen que el gran tema de lo que llaman la guerra, que es el narcotráfico, está creciendo en proporciones alarmantes. Entonces, ¿en qué quedamos? Yo lo interpreto como un aviso. Mire, muy bonito el tema de la paz, suena muy bien, pero ojo con los cultivos de coca, porque esto no es normal, mire a ver qué va a hacer. Me parece que es el primer aviso. Con los cultivos, la producción, la exportación de cocaína, porque me está envenenando la juventud americana y no lo voy a tolerar. ¿Sí? Sepa que no lo voy a tolerar. Entonces, me parece que es una notificación contundente, Montserrat. Sí, no le van a tolerar a Santos que esto siga como viene. Y obviamente Santos salió, es que ahora sí tengo un programa de erradicación de cultivos maravilloso. Aquí está el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, que es una maravilla. Las cosas que se harán, no, las que no han hecho en 7 años. En 7 años no han hecho sino estimular y hacer crecer el narcotráfico. Y Trump se lo dijo ayer, y se lo dijo: no le tolero ese crecimiento, de manera que haga lo que le dé la gana con la paz, que es maravilloso las cosas de Colombia si usted las estima así, pero yo no le tolero el crecimiento en la exportación de cocaína a los Estados Unidos, porque me está causando un problema de orden público y me está envenenando a la juventud. ¿No ese es el resumen, Montserrat? Pues sí, a mí me parece que ese es el tema, que además no fue tema en la rueda de prensa. A mí sí me pareció hasta molesto, ¿no? Sí, no, vergonzoso. Sí, vergonzoso, Santos, Colombia, ¿no? Santos ahí paradito, mirando cómo todos los periodistas le preguntaban a Trump y no le preguntaban por Colombia. Le preguntaban otras cosas. Fue una rueda de prensa con un convidado de piedra que era Juan Manuel Santos. Que eso también habla muy mal de Estados Unidos, ¿no? Cómo Estados Unidos está en estos momentos en esa minucia de política doméstica, no ve más allá. Es francamente preocupante, ¿no? Bueno, pero si algo les importa, lo que definitivamente no les importa es el problema de Juan Manuel Santos.
la visita de Santos fue olímpicamente ignorada. ¿Usted ya miró los periódicos de Estados Unidos esta mañana? ¿Usted siempre los mira al amanecer? Sí. ¿Dicen algo? No, se centran exclusivamente, como le digo, en los temas internos, que en la rueda de prensa le preguntaron a Donald Trump, pero en la mayoría de los periódicos ni siquiera mencionan que fue en el contexto de la rueda de prensa con el presidente colombiano Juan Manuel Santos, y eso sí me parece terrible. Ave María. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia. Gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es viernes 19 de mayo del 17, son las 6:30 de la mañana. El secuestrariado de las FARC, en cabeza del camarada presidente bolivariano Juanpa, Pastor Álape, amenazó con revivir la guerra por el último pronunciamiento de la Corte Constitucional. Dice en un trino que la decisión de la Corte no ayuda a la implementación del acuerdo, abre las puertas para regresar a la guerra. Con esta amenaza, los socios del camarada Santiago hoy en los Estados Unidos cambian de facto las condiciones para cumplir con los tiempos. El secuestrariado aseguró que lo que hizo el alto tribunal los llena de incertidumbre. Después de conocer el cambio en las reglas de juego para la aplicación del Fast Track por orden de la Corte Constitucional, indicaron que es un momento que los llena de incertidumbre y que eso podría correr el cronograma pactado. Dicen los integrantes del cartel de las FARC, se han cambiado de facto las condiciones para que todo el proceso surta en los tiempos hasta ahora establecidos. Nos hemos declarado en asamblea permanente en las zonas de tolerancia para que el conjunto de nuestra organización pueda tomar las decisiones más inteligentes en esta situación adversa. Dijo por otro lado el terrorista Iván Márquez. Iván el Terrible explicó que esta coyuntura es la más difícil que ha vivido el proceso desde sus inicios. El fallo contiene el peligro de renegociar una vez más el acuerdo en el Congreso y, por qué no decirlo, de estimular el saboteo de su desarrollo normativo. Doctor Londoño, Juanpa le contaría la verdad al presidente Donald Trump sobre lo que está pasando con su cacareado proceso de rendición. Claro que no le contó. Claro. William, lo primero, señor, es la salud. Bueno, señor. Le sugiero que se cuide, por favor. Bueno, señor. Le sugiero que se cuide. Usted está en una situación de salud precaria. Por favor, cuídese. Bueno, señor. Pero le contesto su pregunta, obviamente que no le contaría a Santos qué es lo que está pasando. Y ojo a lo que dicen las FARC. Esto afectaría el cronograma. Claro. Le hace bien. No vamos a entregar las armas de aquí al 31 de mayo. Y tienen la disculpa perfecta. Es que la Corte Constitucional dictó una sentencia que nos deja en la incertidumbre. No sabemos qué es lo que va a pasar. Se acabó el blindaje al proceso de paz. Esto no es inamovible. La Corte Constitucional dice una cosa tremenda, y es que el Congreso de la República está hecho para legislar y está hecho para dictar la Constitución. ¿Cómo le parece lo que ha dicho la Corte? Y eso no lo toleran las FARC. Porque las FARC quieren un mundo donde solamente lo que ellas digan con Humberto de la Calle y con Sergio Jaramillo es palabra escrita sobre bronce inamovible. La Corte Constitucional, que volvió por los fueros del Estado de Derecho en Colombia y de la separación de poderes, es el pretexto, ojo, el pretexto para que las FARC no entreguen las armas, y no las van a entregar. Ya ayer en el trino que leyó William Calderón está dicho. Esto afectaría el cronograma. Tienen disculpa.
En la gente del pueblo, o los del pueblo, decimos el niño que quiere llorar y lo pellizcan. Listo. Claro. Muy bien, muy bien. Listo pues. Vanessa Araujo. Doctor Londoño, compañeros de la mesa, queridos oyentes, muy buen. El gobierno de Estados Unidos anunció un paquete de sanciones contra 8 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Las autoridades estadounidenses consideran que estas personas son responsables de haber usurpado las funciones de la Asamblea Nacional de ese país y de haber permitido al gobierno del presidente Nicolás Maduro gobernar, restringiendo los derechos de los venezolanos. Las medidas aplicadas a través del Departamento del Tesoro estadounidense afectan al presidente del TSJ, Michael Moreno, y a los 7 miembros de la Sala Constitucional. La decisión de las autoridades estadounidenses implica la congelación de todos los bienes de estas personas que puedan tener en ese país y la prohibición para ciudadanos e instituciones estadounidenses de realizar cualquier tipo de transacción con ellos. Los 8 magistrados tampoco podrán ingresar a los Estados Unidos. Por su parte, Donald Trump, en la conferencia de prensa que dio ayer junto a Juan Manuel Santos, afirmó que la crisis política y económica en Venezuela es una vergüenza para la humanidad. Se ha conocido también, según el informe de justificación del presupuesto del Congreso, que Estados Unidos ha destinado $5.5 millones en 2017 a organizaciones en Venezuela para defender las políticas democráticas, instituciones y valores que apoyan los derechos humanos. Acción que ha sido denunciada por Venezuela como una forma de financiar grupos desestabilizadores contra el gobierno de Nicolás Maduro. Mientras tanto, en Venezuela se filtró un audio en el que salen generales justificando un baño de sangre para proteger la revolución. En la reunión de mandos de una de las zonas operativas de defensa integral en el estado Lara, el jefe operativo, el general José Rafael Torrealba, justificó la participación de personal armado en la retaguardia de las unidades represivas y la intervención del ejército para reprimir protestas. El saldo de heridos y víctimas en la jornada de protesta de ayer es impactante. Paul René Moreno, de 24 años, fue asesinado al ser arrollado por una camioneta blindada en el estado Zulia. Este joven era socorrista de la llamada Cruz Verde, que son voluntarios que se unen para ayudar a heridos en las protestas, y estudiaba medicina en la Universidad de Zulia. En Táchira fue herido de bala Daniel Rodríguez, un niño de 17 años que se encuentra en estado crítico. De otro lado, una niña de 13 años fue arrollada por una moto de la Guardia Nacional en la colonia Tovar. Está en condición estable. Un niño de 11 años fue torturado en Maracaibo cuando estaba en medio de una protesta y unos guardias nacionales lo amarraron y le lanzaron una bomba lacrimógena en la espalda, lo cual le causó quemaduras de 2º grado. Solo en Caracas hubo 94 heridos ayer a causa de la represión. Los venezolanos siguen resistiendo. Siguen resistiendo, dándole un ejemplo al mundo y al mundo de espaldas, aunque ayer Donald Trump, en la visita de Juan Manuel Santos, que no parecía ser visita del presidente de Colombia, sino de alguien de Venezuela, dijo que Venezuela era una desgracia para la humanidad. Venezuela fue el tema en la reunión de Trump con Santos. Venezuela y la coca. Ah, pero nos fue muy bien. ¡Uy! ¡Qué reunión tan maravillosa, tan extraordinaria! Dios mío, hasta dónde, lo que puede la edición, diríamos, recordando aquella vieja poesía peruana, lo que puede la edición. De Mar Córdoba. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la hora de la verdad, muy buenos días. Con el estilo propio del gobierno nacional que usa las mentiras y la propaganda para distraer la atención nacional sobre los temas más importantes que son noticia, pero que esconden, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, o el salvador del acuerdo, como también se le conoce, porque es el hombre encargado de intrigar para hacer aprobar en el Congreso todo lo que necesitan las FARC, quiso bajar la importancia a la noticia del fallo de la Corte Constitucional sobre el Fast Track. Según el ministro Juan Fernando Cristo, el fallo de la Corte no afecta la implementación del acuerdo con la narcoguerrilla de las FARC, toda vez que, según dice, hay las mayorías en el Congreso para hacer aprobar las normas que benefician a esa guerrilla. Pero lo que no comentó el ministro en las declaraciones que le entregó al país ayer es que ahora sí, el Congreso va a poder discutir cada norma, va a poder decidir sobre cada artículo y, mejor todavía, va a poder hacer modificaciones.
No puede olvidar el ministro que antes su gobierno obligaba a los parlamentarios a votar las leyes en bloque, sin que se discutiera la conveniencia o la legalidad inclusive de los mencionados artículos. Pero mientras Juan Fernando Cristo es optimista y dice que no ha pasado nada prácticamente, el abogado de las FARC, Enrique Santiago, dice que las FARC alias, ese es un bandido con alias. Yo no sé por qué terminé con el alias. Enrique Santiago dice que la paz se congeló y propone implementar los acuerdos con la guerrilla de las FARC a través de una Asamblea Nacional Constituyente, pero no explica de qué asamblea nos está hablando. Desde ya, les anuncio que en al oído, por ejemplo, escucharemos la llamada del presidente Juan Manuel Santos a Timochenko, donde le da parte de la reunión con Donald Trump. Entre tanto, el país se conmueve y se retuerce por cuenta del fallo de la Corte Constitucional que defendió el derecho colombiano, defendió la Constitución, y eso, en cambio de preocupar a muchos, debería alegrarlos, porque significa que la democracia y la separación de poderes siguen vigentes en nuestra patria. Algo más importante que todo lo que usted dijo, dijo la Corte, que una norma posterior puede derogar lo que se está haciendo ahora, que es un principio universal de derecho. ¿Desde cuándo está vigente una ley? Desde su promulgación. ¿Hasta cuándo? Hasta su derogatoria por una norma de igual o superior jerarquía. ¿Cierto? Sí, señor. Eso es lo que nos enseñan en la universidad y eso fue lo que enseñamos durante tantos años. Luego, estas leyes pueden ser derogadas mañana. Ahora tienen la mayoría para ponerlas en vigor. Mañana habrá otra mayoría que diga esto es una locura. Vamos a derogar estas normas. Y eso es lo que tiene a las FARC diciendo que van a revisar el cronograma. De manera pues que esa es la situación en este momento. Tata Castro. Doctor Londoño y a todos los oyentes, muy buenos días. El ciclista colombiano Fernando Gaviria sigue haciendo historia en el centenario del Giro de Italia. Ayer volvió a ser el más rápido cruzando la meta de la etapa 12, la más larga, con 234 kilómetros. Ya es la tercera que gana, lo que lo convierte en el primer colombiano en ganar 3 etapas en una misma edición de la ronda italiana. Fue mucho mejor el trabajo del Quick Step, equipo del colombiano, que el del alemán André Greipel, considerado el mejor velocista del momento, quien terminó en la 8ª posición. Hoy es la última oportunidad para los velocistas, ya que no habrá más fracciones con este perfil, razón por la cual André Greipel y el australiano Caleb Ewan se retirarán del Giro terminada la etapa, porque prefieren ahorrar energías para las próximas competencias. Gaviria permanecerá en la carrera no solo porque es su primera participación en una competencia de 3 semanas, sino porque es el líder de la regularidad y la combatividad y poder cerrar con broche de oro en Milán el próximo 28 de mayo. En la clasificación general no hubo cambios ayer entre los favoritos. El holandés Dumoulin sigue de líder y el colombiano Nairo Quintana segundo a 2 minutos 23 segundos. Hoy la etapa 13 de 167 kilómetros totalmente llana. Se viene el fin de semana, mañana final en alto de primera categoría, es el único premio de montaña, y el domingo 2 ascensos, uno de segunda y otro de tercera antes de llegar a la meta. Para terminar, qué buen apodo el de Fernando Gaviria, doctor Londoño, el misil, tal cual como lo hemos visto cruzar la meta en las 3 etapas que lleva ganadas. Así todo, el colombiano dice que él no es el velocista más fuerte del Giro, sino el de mejor forma. Qué sencillez, la del nacido en La Ceja, Antioquia. Ah, qué persona tan encantadora y tan fabulosa es ese gran campeón que tiene Colombia. Ese gran campeón que es Fernando Gaviria de La Ceja, Antioquia. La gente que viene de La Ceja, Antioquia es muy buena, Tata. Sí, póngale atención a eso. Claro que sí, conozco muy bien La Ceja y también los deportistas, sí señor. Y además, a los londoños de La Ceja los conoce muy bien también. Claro, bueno, claro. De allá venimos, de La Ceja, de Marinilla, pero de La Ceja, nuestro londoño viene de La Ceja. Y estamos muy orgullosos de esos ancestros paisas que se fueron después, de esos paisas que se fueron buscando otros horizontes y que hicieron pues toda la cultura cafetera del país. Caldas, Quindío, Risaralda, el norte del Valle, el Tolima, se regaron por el mundo. ¿Cuánta gente de La Ceja va por ahí? Bueno, pero Fernando Gaviria, un gran campeón
qué persona tan excelente. Y quiero que me aclare esto. ¿Quiere decir que después de la etapa de hoy no hay ninguna otra etapa completamente llana en el Giro? No, señor. ¿No? Apta para velocistas, no, hoy es la última, que es totalmente llana. De resto, viene etapas todas con premios de montaña. Pues que sí, terminan sobre todo en el final. Es que los velocistas para poder ganar tiene que ser que termine llano al final como la de ayer. Claro, Pero, claro. por ejemplo, el domingo, mañana es totalmente llana hasta que empiezan a subir al premio. ¿Mañana o hoy? No, hoy es totalmente llana. Mañana es la etapa, el 90% es llana, pero el final es premio de primera categoría, entonces no es apta para velocista. Claro. Y el domingo, los dos premios de montaña que tiene la etapa, que son de segunda y tercera, son al final de la etapa. Eso hace que no sea para velocistas. Dependiendo dónde es el premio de montaña, es cuando se dice si es para velocistas. Muy bien. En todo caso, pues Fernando Gaviria nos ha dado 1000 satisfacciones en una modalidad en la que nunca sobresalimos. No había un colombiano que se atreviera a un embalaje. Fernando Gaviria rompió la historia, un enorme ciclista en una modalidad que es importantísima, Tata. Claro. Yo quisiera saber cuáles son los premios que se le dan a un ciclista por ganar una etapa, porque eso es importantísimo desde el punto de vista publicitario para quienes respaldan con mucho dinero a estos ciclistas. Averigüemos. Eso hay el campeonato mundial precisamente para ese tipo de corredores. Muy bien. Pero vamos a averiguarlo, doctor Londoño. Vamos a averiguar. Bueno, y en un minuto estaremos con el senador y precandidato presidencial por el Centro Democrático, Iván Duque. En un minuto.